Bienvenidos a Forum. La diplomacia, como una práctica dialógica y que pretende hacer coexistir los intereses de diversos estados, ha fallado. Rusia invadió a Ucrania y está generando más de 1,5 millones de desplazados o de refugiados. Asimismo, las víctimas civiles y militares crecen. Pretendemos abordar este importante tema desde un ámbito general y analítico, desde luego conscientes de sus diversas variables. En este capítulo hablaremos acerca del caso Ucrania versus Rusia, particularmente del fracaso de la diplomacia. Nos acompañará nuevamente el profesor Richard Stevens Molina. Iniciemos nuestro diálogo con un primer tópico. La ruptura de la diplomacia propuesta por Estados Unidos, la Unión Europea e incluso por la OTAN pueden mostrar la insuficiencia del derecho internacional para evitar esta serie de conflictos, para evitar la invasión de Rusia a Ucrania, para evitar el enfrentamiento de un ejército clasificado como el segundo más poderoso del mundo frente a un ejército tremendamente débil. Para empezar, tendríamos que decir que la diplomacia hace alusión a un conjunto de mecanismos alternativos para la solución de conflictos. Tenemos como ejemplo las negociaciones, los buenos oficios de terceros estados y los actos de mediación, los cuales buscan reducir las tensiones derivadas de los juegos geopolíticos. En algunos casos, tales juegos geopolíticos pueden generar colisiones de intereses que ponen en peligro la paz y la seguridad internacionales. Así las cosas, el Estado del Derecho Internacional, el Estado ideal, es buscar arreglos pacíficos de controversias con el fin de evitar conflictos armados a gran escala. Sin embargo, la diplomacia en el conflicto de Ucrania y Rusia falló debido a la precaria voluntad política de Occidente en atender las advertencias de Vladimir Putin. Estas advertencias estaban intrínsecamente dirigidas a la expansión de la zona de influencia de la OTAN en Europa Oriental. Desde el 23 de diciembre de 2014, Putin ya advertía sobre la escalada de tensiones entre su país y la OTAN debido a que Ucrania había renunciado a su estatus de neutralidad. Kiev había realizado diferentes solicitudes de adhesión a esta organización militar. Moscú siempre consideró este tipo de actos como futuras provocaciones debido a que la OTAN estaría más cerca de sus fronteras y con ello esto se convertiría en una amenaza directa a su soberanía, en tanto la OTAN pondría armas de gran impacto cerca de sus fronteras. Putin realizó discursos desde el año 2015 intentando buscar que Occidente se sentara a negociar con él y evitar este tipo de escaladas. Lo hizo en el 2015 en la era de Donald Trump en Washington. Así también lo hizo en París, en Praga, en Londres, buscando de todas maneras que los países que históricamente han sido neutrales frente a este conflicto no hicieran parte de la OTAN, como Ucrania. Occidente no escuchó estas advertencias. Cuando Olaf Scholz, canciller de Alemania, y Emmanuel Macron, presidente de Francia, intentaron cualquier acercamiento en el año 2022, Rusia ya sentía que la OTAN había ido demasiado lejos en esta zona de influencia. Sobre este punto se evidencia la fractura del derecho internacional. Ese estado ideal de la diplomacia, que busca el arreglo pacífico de las controversias, sucumbe frente a los intereses de las organizaciones de los estados que quieren imponer visiones unipolares del mundo. La OTAN se concebía a sí misma como una entidad incuestionable, al punto de negarse a negociar en la conformación de diferentes mesas de diálogo con Rusia. Pensaron que los rusos no se atreverían a tanto. Hoy Europa enfrenta las consecuencias de este conflicto con millones de refugiados ucranianos escapando en la frontera de Polonia en pleno invierno europeo. Sin lugar a dudas, el derecho internacional puede clasificarse como un sistema jurídico imperfecto, sin coacción, sin capacidad de limitación efectiva. Las resoluciones emitidas por la Organización de Naciones Unidas pueden ser un ejemplo manifiesto de que el derecho internacional en muchos casos es mera voluntad. Desde este punto de vista, es decir, desde la efectividad del derecho internacional, pero particularmente de la diplomacia, ¿qué podríamos esbozar para mostrar que hay una paradoja? Es decir, a más falta de diplomacia y a mayor escalamiento del conflicto, paradójicamente se requiere más diplomacia. ¿A qué tipo de acuerdos podrían llegarse para frenar este conflicto?
y evitar que sigan creciendo las víctimas. Los efectos inmediatos de la diplomacia internacional en el conflicto de Rusia y Ucrania es el cese de hostilidades en territorio ucraniano por parte de Moscú. Ya lo señalaba el señor David Arayamia, quien es el jefe de la fracción parlamentaria oficialista que apoya a Volodymyr Zelensky. La idea es conformar una tercera mesa de negociaciones en la frontera polaco-bielorrusa. Una vez se instale esa mesa, el estado ideal es buscar un tercer país que no esté influenciado por Occidente y que a partir de allí las negociaciones puedan conllevar a un cese definitivo de hostilidades. Se dice que como tercer país podría considerarse Turquía. El efecto del cese de hostilidades en medio del conflicto Rusia y Ucrania es la conformación de corredores humanitarios para los civiles. La idea es que puedan evacuarse a lugares más seguros al interior de Ucrania o, en su defecto, que tales civiles puedan dirigirse a terceros estados dentro de Europa para que tengan el estatus de refugiado. Como segunda medida, las negociaciones de Ucrania y Rusia bajo el marco de la diplomacia está entonces dirigida al cumplimiento de los acuerdos de Minsk del 2014. Recordemos a todas las personas que nos oyen que los acuerdos de Minsk fueron ciertas reglas de derecho internacional que buscan que toda la zona oriental de Ucrania, donde se estaba gestando este conflicto armado por causa de las provincias prorrusas que quieren independizarse, se les reconozca el estatus de sujeto de derecho internacional. Esto es, que estas provincias independentistas como Lugansk y como Donetsk sean reconocidas como estados independientes. Asimismo, Rusia exigirá que la península de Crimea, la cual fue anexada en el año 2014, también sea tenida en cuenta como parte de su territorio. Gracias por su respuesta, profesor Richard. Vale estimar que también hay niveles diplomáticos, como los perseguidos por la OTAN o por la Unión Europea, que a través de su conferencia de cancilleres sigue insistiendo en que el conflicto Rusia y Ucrania no les compete y que pese a que van a ofrecer ayuda militar y económica, no va a existir una intervención terrestre o aérea. Es decir, tal vez lo que estamos planteando es presenciar un conflicto que en las próximas semanas podrá alcanzar niveles más que lamentables. Le propongo que hablemos ahora de cuáles podrían ser las pretensiones territoriales de Rusia y especialmente el alcance de la amenaza militar y nuclear que está planteando. Las pretensiones de Vladimir Putin en el conflicto de Rusia y Ucrania van mucho más allá del reconocimiento de Crimea como península parte del territorio ruso y van mucho más allá del reconocimiento de las provincias prorrusas de Donetsk y Lugansk como estados independientes. En realidad, lo que busca el gobierno ruso es la no intervención político-militar de la OTAN o de Occidente en el conflicto ucraniano. De esta manera se produciría un derrocamiento del gobierno ucraniano actual y de esta manera lo que haría el Kremlin es imponer un régimen político de transición afín a sus intereses. De esta manera, con un gobierno prorruso en Ucrania, se evitaría que este país tenga estas pretensiones de adherirse a la OTAN y con ello eliminar cualquier tipo de amenaza de esta organización transatlántica. Por otra parte, el discurso de Vladimir Putin frente al uso de armas nucleares se ha convertido en un punto de presión geopolítica. Esto es, si Occidente y la OTAN siguen suministrando apoyo bélico, apoyo geoestratégico al conflicto, el discurso de uso de armas nucleares estará dirigido a cualquier tipo de agresión, de destrucción masiva, que por cierto está prohibido por el derecho internacional humanitario, como única forma de contención frente a estas posibilidades de apoyo hacia Ucrania.
Sin lugar a dudas, la amenaza nuclear le da un nuevo matiz a esta serie de conflictos. Recordemos la toma por parte del ejército ruso de Chernobyl, lo ocurrido con la planta de Zaporizhia, que se considera la planta nuclear más grande de Europa, que además suministra un cuarto de la energía a toda Ucrania. Pero además, en este país hay cerca de 15 plantas nucleares. Pasemos a un nuevo elemento, el caso China. ¿China es realmente un socio político estratégico de Rusia? ¿O qué tipo de fines puede tener esta potencia? China es un país muy especial en el entendimiento del nuevo orden mundial derivado del conflicto de Ucrania versus Rusia. Para poder entender cómo China se convierte en un nuevo factor geopolítico global frente a este conflicto, es necesario remitirnos al pensamiento político del actual presidente del Partido Comunista Chino llamado Xi Jinping. Xi Jinping es el arquitecto del proyecto macroeconómico, cultural, geopolítico y de influencia más importante del siglo XXI llamado la Nueva Ruta de la Seda. Lo que busca la Ruta de la Seda es conectar más de 70 países desde la China continental para suministrar bienes, servicios, construcción de puertos, ferrocarriles, proyectos de trenes y un sinfín de estructuras de ingeniería para que los bienes y servicios desde China puedan transitar hacia Europa y conectarlo a través de Asia. ¿Qué tiene que ver la nueva ruta de la seda con el conflicto ruso-ucraniano? Para que pueda transportarse estos bienes y servicios, para que la ruta de la seda pueda seguir con su conexión hacia Europa, es menester que China trabaje silentemente con las partes que están en el conflicto. De esta manera, China aplica sus principios de prudencia en la política internacional que devienen del pensamiento Deng. Estos principios son no intervenir, no agredir y no opinar parcializadamente en estas confrontaciones. Si China estuviera a favor de Rusia, tendría entonces que reconocer la independencia de las provincias de Lugansk, Donetsk y Crimea. Y esto es un efecto colateral, pues porque obviamente Occidente reconocería la independencia de Taiwán, algo que no es consecuente con la política actual china. Y si China reconociera la invasión de Rusia hacia Ucrania, obviamente perdería su socio estratégico en esta ruta de la seda. Por tal motivo, lo que hace China es fungir como un país de abstención neutral para proteger sus intereses económicos y geopolíticos a futuro. Finalmente, vale evaluar si las sanciones económicas y políticas impuestas a Rusia serán un medio efectivo para frenar su tentación militar, su expansión territorial. Por el contrario, estamos en presencia del surgimiento de un nuevo mapa geopolítico, o al menos la remembranza de uno muy viejo. Para saber la efectividad de las sanciones de Occidente contra Rusia, necesitamos nosotros disertar, explicar sobre un asunto en derecho internacional que se llaman las contramedidas y las medidas de retorsión. Las contramedidas y las medidas de retorsión son sanciones lícitas permitidas por el derecho internacional cuando un Estado o un grupo de Estados deciden bloquear económicamente, políticamente y diplomáticamente a un Estado por no respetar las obligaciones internacionales derivadas de un tratado o derivadas de normas superiores como las de jus cogens, es decir, normas imperativas que todos los países tienen que cumplir y que no pueden modificar. Un ejemplo de esas normas de jus cogens son la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, categorías jurídicas que fueron obviamente quebrantadas por Rusia
al invadir Ucrania. ¿Qué es lo que sucede con ello? Occidente se basa en las contramedidas y en las medidas de retorsión para sancionar a Rusia y aislarla económicamente, políticamente, culturalmente e incluso en materia de medios de comunicación. La pregunta que se realizan los académicos del derecho internacional y sobre todo